8 de la mañana, de vuelta aquí, hablando del presupuesto de la Nación. ¿El presupuesto 2015 será o no aprobado? Es el tema que vamos a discutir esta mañana con nuestro analista, Jonathan Mencos, es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales del ICEFI. Muchísimas gracias, Jonathan, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, el presupuesto, un tema engorroso, complicado para muchos de los guatemaltecos, pero tratemos de hablar esta mañana un poquito acerca de, bueno, ya vienen los días que se necesita aprobar el presupuesto y el Congreso todavía está en ese debate y uno no sabe, no hemos todavía entendido si se va a aprobar o no se va a aprobar. ¿Cuál es el camino que está tomando ahorita el presupuesto para el próximo año? Bueno, todo apunta a que este año sí va a lograrse algún consenso en el Congreso de la República para aprobar el presupuesto. Recordemos que el presupuesto que está vigente en 2014 no fue aprobado. Y lo que sucede es que si no se aprueba el presupuesto, entonces vuelve a entrar en vigencia el presupuesto del año anterior. Eso genera una serie de opacidades y dificultades para la ejecución del gasto público, por lo tanto, sí es importante y urgente que el Congreso de la República se ponga de acuerdo y pueda lograr la aprobación del presupuesto para el próximo año. Perfecto. Algunos están calificando, los congresistas mismos están diciendo de lo que es el presupuesto que se quiere aprobar, dicen que se ve muy elevado. Son un poco más de 70,000 millones de quetzales que conforman el presupuesto para el 2015, pendiente de aprobarse. Y nosotros discutíamos esta cifra. ¿Cómo relacionas esta cifra a la situación, a lo que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, en realidad, si uno dice únicamente la cifra, pues puede sonar muy abultada, pero cuando la relacionamos con el tamaño de la economía, es decir, con el Producto Interno Bruto, reconocemos que el presupuesto de Guatemala es uno de los más pequeños del mundo y el más pequeño de América Latina. Ese presupuesto es completamente insuficiente. Y es uno de los países de Latinoamérica con más población, bueno, o sea, los 14 millones de habitantes. Es el país de Centroamérica con mayor población y es el que menos invierte, por ejemplo, en su niñez y en su adolescencia, es el que menos hace inversiones para mejorar la infraestructura y en general tenemos un presupuesto para la sobrevivencia. Puede sonar muy grande, pero en términos del tamaño de la economía, este presupuesto representa cerca de 14% de la economía, lo que quiere decir que de cada quetzal que se produce en Guatemala, solamente 14 centavos se están destinando para la construcción de lo que es de todo. Si vamos al otro extremo de América Central, a Costa Rica, ahí el presupuesto representa 28-30%, es decir, el doble de lo que nosotros invertimos. Y en buena medida, el tamaño del presupuesto también tiene que ver con las posibilidades de desarrollo que puede tener una nación, a lo que hay que agregar que una nación en donde no se lucha mucho contra la corrupción o contra la evasión de impuestos, es una nación que va a tener un presupuesto muy débil. Claro, bueno, ustedes ayer nos mandaban algunas gráficas donde se detalla, digamos, los rubros o cuánto realmente se va a ir a cada ministerio, lo que está contemplado, si la podemos empezar a ver. Yo creo que ahorita la preocupación de los ciudadanos son dos, las principales. Uno, el tema de la salud, Jonathan, y también el tema de la educación. ¿Cómo vemos estos entonces ministerios y el presupuesto para los mismos? Si es que se aprueba el presupuesto del 2015. Bueno, en el caso particular del Ministerio de Educación, este es el ministerio que recibe más recursos, cerca de 12,300 millones de quetzales en el año 2015, y sin embargo, esos recursos solo dan la posibilidad de tener adentro de la educación del país, más o menos a la mitad de la población que debería estar estudiando. Tenemos una fuerte caída, por ejemplo, en la educación, en la cobertura de la educación primaria, y muy pocos jóvenes y adolescentes logran llegar a la educación básica y diversificada. En este caso, creo que el Ministerio de Educación está incrementándose mucho los recursos en la medida en la que el Pacto de Condiciones Colectivas de Trabajo va haciendo la necesidad de generar recursos adicionales para poder llevarlo adelante. Después, en el Ministerio de Salud habría que advertir que tiene un presupuesto cercano a los 5,000 millones de quetzales. Esto es un poco más del 1% del PIB, esa relación que siempre hay que hacer. Claro. De cada quetzal que producimos, 1 centavo estamos destinando a la salud pública de todo, de los 15.2 millones de habitantes en Guatemala. Eso representa la 1/4 parte de la inversión que se debería de estar haciendo
haciendo en realidad para poder llevarlos a todos adelante. Un dato que me pareció interesante y que yo creo que la gente podría quizá visualizar cómo estamos de mal, lo podemos decir así, en ese tema y en ese presupuesto, que el actual presupuesto que se tiene para atender la salud pública está hecho para atender a una población de 1950 en el país. Así es, el primer nivel de atención, los centros de salud, los puestos de salud que hay en Guatemala tienen la capacidad instalada para poder atender a la población de 1955, lo que quiere decir que hay un enorme rezago, que no se logra poder ir disminuyendo la brecha esta de ir produciendo, generando más infraestructura de salud, porque los recursos que se destinan en los presupuestos son solo para el gasto de funcionamiento, no para mejorar ni para hacer inversiones nuevas. Entonces es muy complicado poder pensar que un país puede desarrollarse con un presupuesto tan limitado, ¿verdad? Bueno, Jonathan, con el presupuesto yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, se establecen los montos, hay o no dinero, se dice, o si no hay, bueno, se llegaría a prestar, como en el caso de los bonos del Tesoro que estamos viendo. Pero yo creo que lo que no se discute mucho, porque no mucho lo estamos escuchando, es la manera en que podemos mejorar la recaudación o mejorar el ingreso de esos fondos para poder tener quizá un presupuesto mayor. Sí. ¿Por qué no se discute eso? Bueno, yo creo que, del lado del gobierno estamos viendo muy poco interés. De hecho, muchas de las decisiones que se han tomado a lo largo de estos años han ido prácticamente en contra de la mejora de la institucionalidad, de la mejora de la administración tributaria en particular. La oposición tiene hoy una importante oportunidad porque puede negociar la aprobación del presupuesto haciendo algunos cambios en materia de ingresos que mejoren y que aumenten la presión para una administración tributaria que no salga de cacería al zoológico, ¿verdad? Claro. Que vaya tras el evasor, tras el contrabandista y que no se conforme con fiscalizar la empresa pequeña que si tiene facturas o no tiene factura, porque los grandes contrabandistas y los grandes evasores no están en los centros comerciales, ¿verdad? Entonces, por ese lado hay un importante trabajo que hacer. El Congreso de la República podría exigir dentro de la ley de presupuesto que la administración tributaria publique su plan de fiscalización, que hoy no lo conocemos, y que a partir de ahí se comience a exigir una rendición de cuentas mensual para saber qué aduanas, qué impuestos son los que no están recaudando, para poder ir ajustando la batería de posibilidades de mejorar la recaudación. Claro, y a eso le agregamos también, obviamente, el mejorar el manejo de los fondos que tienen los ministerios, también la corrupción. Es sencillo, digo yo, ¿verdad? En casa lo tenemos que hacer, es un ejercicio que hacemos todos. Cuando vemos que no nos alcanza, nos sentamos a revisar, bueno, estoy gastando mucho en esto, quizá puedo ahorrar por otro lado, y también cómo voy a hacer para generar más ingresos. Pero parece ser que no se han sentado a la mesa de la cocina a discutir cómo poder mejorar eso. Y nosotros en ICEFI creemos que aprobar el presupuesto genera gobernabilidad para el corto plazo. El 2015 es un año electoral en el que va a ser importante por lo menos tener las cuentas fiscales lo más claro posible, pero es indudable que el Estado guatemalteco, los ciudadanos, los medios de comunicación, los políticos necesitamos discutir una política fiscal para el desarrollo, es decir, una que recaude lo suficiente para poder generar bienestar en la población, una política fiscal que también luche contra la corrupción y que todos esos actos que hoy quedan impunes terminen siendo juzgados y llevados a los tribunales. Y en tercer lugar, una política fiscal que sea sostenible. No podemos seguir usando la tarjeta de crédito pública para poder salir de las cosas básicas, y eso quiere decir que 2015 es un año en el que los ciudadanos, al escuchar las promesas de campaña, van a tener que preguntarle a su político preferido, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque de lo contrario, Guatemala es un país de hermosas utopías, pero de pocas cosas que se pueden concretar con una política fiscal tan débil como la actual. Bueno, y ciertamente es una política y elementos que no podemos discutir en tan poco tiempo, y estamos nosotros pendientes de la aprobación del presupuesto, y le hacemos desde ya la invitación a venir y regresar a discutir entonces si es que es aprobado o no y cómo nos va a impactar a nosotros los guatemaltecos. Muchísimas gracias, Jonathan, por estar con nosotros esta mañana. Estábamos discutiendo el presupuesto del 2015, ¿será o no aprobado? Esto quizá lo podríamos saber, dicen algunos, este próximo jueves. Se podría decir que sí será aprobado,
Vamos a estar nosotros obviamente muy pendientes de esto. Lanzamos la pregunta del día ya desde muy temprano, pero la volvemos a lanzar para todos ustedes en casita. A su criterio, ¿cuáles deben ser las prioridades contempladas dentro del presupuesto 2015? Déjenos saber qué es lo que le está afectando a usted, en dónde quisiera ver usted más y también estaría de acuerdo con un cambio en las políticas fiscales, en la recaudación. Bueno, déjenos saber también, por favor. Nosotros con esto vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana.